La pregunta de hoy es si Japón tiene un destino nuclear. Es decir, si en algún momento los japoneses, a pesar de su tradicional neutralidad y pacifismo que quedaron consagrados en el artículo 9 de su constitución, después, obviamente, de la Segunda Guerra Mundial y de que Japón haya sido la única nación del mundo que ha recibido el ataque con bombas nucleares, en concreto con dos, la pregunta es, como os digo, si Japón decidiría en algún momento, teniendo en cuenta cómo está el tema alrededor de su país, poseer bombas nucleares. Y la verdad es que ese reto es mucho más fácil de lo que podéis imaginar, porque Japón tiene motivos, pero también tiene capacidades para tener bombas nucleares en 6 meses. Y de eso hablamos en el paseo geopolítico de hoy. Una de las cuestiones interesantes es que efectivamente Japón ahora mismo se enfrenta a retos con sus vecinos. En primer lugar tenemos el reto de Corea del Norte. Corea del Norte lanzando misiles de todo tipo y con un programa nuclear que parece que es muy efectivo. Por otra parte tenemos la colusión, los acuerdos entre Corea del Norte y Rusia. Es cierto que Rusia a Japón no lo tiene por un enemigo, por un peligro a corto y medio plazo, pero realmente existe. Y por otra parte tenemos obviamente a China. China es el gran peligro. China tiene la capacidad de atacar a... Hola, muchacho. Hola. Tiene la capacidad evidente de atacar a Japón, pero por otra parte tenemos que solamente los planes geopolíticos de China perjudican claramente a Japón. ¿Qué planes? Primero, hacerse con Taiwán. Si China se hace con Taiwán, tendrían rota la llave del cierre de la primera cadena de islas, con la que Estados Unidos podría intentar bloquear marítimamente a China. Y en segundo lugar, tenemos la posibilidad de que a partir de ahí China lograra el dominio de todo el mar del sur de la China. En ese caso, los productos con los que se abastece Japón estarían controlados directamente por la Armada de China. Y es ahí donde China tendría una palanca, una herramienta realmente tremenda para poder afectar a los intereses de Japón. Fue en 1967, el año que yo nací, cuando el primer ministro Eisaku Sato proclamó los 3 principios no nucleares de Japón. No hay que confundirlo con las 3 fórmulas del Dr. Sato, magnífico cómic de Morty y Blake. Sino que lo que pretendía era que Japón en ningún caso nunca produjera el arma nuclear, poseyera el arma nuclear e introdujera en su territorio el arma nuclear. En 1968, al año siguiente, Sato introdujo un principio adicional, y es que Japón pelearía siempre por tratar de producir la desnuclearización del mundo. Y sabéis que todo esto quedó materializado en el artículo 9, como os decía antes, de la Constitución de Japón, que me vais a permitir que os lea literalmente. Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio para resolver las disputas internacionales. Es decir, no se marcarían un Vladimir Putin en Ucrania. Con el fin de lograr el objetivo del párrafo anterior, nunca se mantendrán fuerzas terrestres, marítimas y aéreas, así como otros elementos potenciales de guerra, y no se reconocerá el derecho de beligerancia del Estado. Aunque es cierto que todas estas afirmaciones han quedado un tanto matizadas, ya que Japón no tiene ejército formalmente, pero tiene unas fuerzas de defensa que para nosotros las quisiéramos aquí en España. Y por otra parte, tiene muchos elementos posibles para poder cambiar la Constitución. De hecho, en encuestas recientes, por ejemplo esta que os planteo del periódico de Asahi Shimbun, se afirma que el 52% de los japoneses quieren mantener la Constitución, pero un 37% ve que el artículo 9 debería ser reformado, y de hecho crece cada vez más el número de los encuestados que afirman que la política de defensa de después de la Segunda Guerra Mundial en Japón debería cambiarse. ¿Cambiarse en qué sentido? Pues en el sentido de ser más fuertes para poder disuadir a sus enemigos. Recordad lo que decía el bueno de Ludwig von Mises acerca de la acción humana. Existen 3 requisitos para la acción. El primer requisito es que tú estés insatisfecho con la situación que estás viviendo. En segundo lugar está la visión, la expectativa de que hay formas de estar que son mejores. Y en tercer lugar, que ves un curso de acción que a través de la causalidad te puede llevar a ese lugar mejor.
Y el caso es que Japón está ahora mismo en una situación insatisfactoria, porque en términos de defensa tiene alrededor enemigos que pueden producirle problemas. En segundo lugar, ve que podría haber una situación más satisfactoria, por ejemplo, si tuvieran una disuasión completa, arma nuclear. Y en tercer lugar, no sé si lo sabíais, pero Japón vive encima de una bomba nuclear. De hecho, la tiene en su sótano. Porque Japón tiene desde los años 80 reactor de plutonio y por lo tanto la capacidad de poder producir este material fisible que, como sabéis, es especialmente importante para la fabricación de las bombas atómicas. En esos años llegó a acumular 10 kilos de el material radioactivo que le hubieran permitido hacer una bomba atómica. Pero en 2014 guardaban 9 toneladas de plutonio enriquecido dentro de Japón y 35 toneladas en Francia y Reino Unido, que les daban la posibilidad de fabricar 5.000 artefactos nucleares. Sin embargo, muy recientemente, en el año 2020, esas cantidades han crecido. Y han crecido porque desde el accidente de Fukushima se cerraron muchas centrales nucleares y el plutonio que antes se utilizaba mezclado con el uranio para obtener lo que se llama óxido mixto, que se utiliza como combustible nuclear, pues ya no se utilizaba y por lo tanto se iban acumulando esas cantidades. Y como veis, al final tenían 46 toneladas de plutonio. Por otra parte, los japoneses tienen capacidad, si quisieran, de poder lanzar una ojiva nuclear a cualquiera de sus vecinos. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de lanzar misiles de diverso tipo. El gobierno japonés ha dado órdenes a Kawasaki Heavy Industries por un contrato de 243 millones de dólares el año pasado para hacer una versión local de los misiles Tomahawk, que como sabéis tienen muchas versiones y algunas de ellas pueden llevar una ojiva nuclear. Pero además han cerrado un acuerdo por 2.800 millones de dólares para el desarrollo de misiles de largo alcance, lo cual hace que ahora Mitsubishi Heavy Industries se haya convertido en uno de los principales proveedores de todo tipo de armamento para el gobierno japonés. Entre ellos, como podéis ver, misiles de alta velocidad, es decir, hipersónicos, porque en efecto los japoneses están buscando no solamente la capacidad de tener estos misiles, que dan obviamente una ventaja comparativa enorme, sino que también quieren tener un sistema para tratar de interceptarlos. Y ya se han puesto manos a la obra para investigar cómo narices podrían hacerlo, a través principalmente de un sistema Aegis, ya sabéis, un sistema égida, como decían los griegos, una especie de techo protector, que es el sistema que diseñaron los Estados Unidos y que utiliza una serie de buques de guerra para tratar, a través también de radares de alta tecnología, de última tecnología, para tratar de localizar y poder interceptar los misiles que se le puedan lanzar. Y si vamos a ver en la página del Ministerio de Defensa cómo de preocupados están, veréis que hay una presentación interesantísima en la que nos explican montones de cosas. Por ejemplo, acerca de qué es un misil balístico, qué características tienen, qué pasaría si un misil balístico fuera lanzado a Japón y qué posibilidades de interceptación tendría. Por otra parte, cómo ha ido la evolución de la construcción del sistema de defensa de misiles de los japoneses, la construcción de buques que sean capaces de participar dentro del sistema de combate Aegis, en fin, un montón de cosas importantes dentro de lo que son los juicios que hace Japón acerca de las enormes amenazas que les rodean. De cualquier forma, muchos estaréis pensando que Japón nunca daría ese paso, y por lo tanto nunca se haría con el arma nuclear, y que tenemos además un ejemplo muy reciente en la reunión del G7 en Hiroshima, donde además se hizo una declaración conjunta de los países del G7 acerca precisamente de la necesidad de la no proliferación, de la reducción y control de los arsenales nucleares, de la importancia de que no se hagan pruebas nucleares y que al fin y al cabo Japón es firmante del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en los años 70 y posteriormente del Tratado de Prohibición de hacer pruebas nucleares. Y todo eso es cierto. Y además se podría decir que incluso el recuerdo de las bombas de Hiroshima y Nagasaki es un recuerdo que es muy difícil de borrar y que por lo tanto en cierto modo siempre está fresco. Sin embargo, es cierto también que la discusión, o por lo menos las reflexiones acerca de la necesidad de que Japón se haga con el arma nuclear están ahí. Son reflexiones que se hacen desde profesores de universidad hasta, por ejemplo,
exministros de defensa. Bien, es cierto que ningún funcionario en activo del gobierno japonés ha sacado el tema. Pero quizá no tengan necesidad de planteárselo sencillamente por la razón que os decía antes. Porque pueden hacerla. Es decir, porque están a 6 meses siempre de tener un artefacto nuclear. Porque tienen la tecnología para ponerte ese artefacto nuclear a través de cualquier tipo de vector lanzado, ya sea en avión, barco, submarino, a cualquier enemigo. Y que desde ese punto de vista Japón, en cierto modo, puede manifestarle a sus posibles adversarios, a sus amenazas, que cuidadito conmigo, que aquí estoy. Pero es una cuestión que yo creo que es interesante, no debemos perder de vista, y que tiene muchos argumentos para, sobre todo, la opinión pública japonesa, en el sentido de que puedan ir cambiando de opinión. En cualquier caso, eso es algo que veremos, como siempre, en el futuro. Y aquí me despido de vosotros en este paseo geopolítico, ya descendiendo por este camino precioso y pedregoso, en el que espero no escuernarme mientras hablo con vosotros. Así que muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos muy pronto.